Estamos de regreso en JN Noticias. Nos acompañas aquí con nosotros en el estudio el historiador Joseph Dagher. Bienvenido, señor Dagher, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. A usted muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar de varios puntos, por supuesto, todos en torno a la historia de nuestro Perú. Vamos a hablar del pensamiento político peruano, de la aparición de la corrupción en nuestro país y, claro, el desenvolvimiento también de los partidos políticos, que es propio de. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Empecemos pues desde el pensamiento político peruano, ¿no? Este pensamiento es previo a los partidos políticos, posterior a los partidos políticos, empieza luego nuestra independencia. ¿Cómo podemos ubicarnos en principio? Claro, fíjate, si nosotros quisiéramos hacer, digamos, una historia del pensamiento político peruano a lo largo de la República, evidentemente tendríamos que decir que esta historia comienza antes de la aparición de los partidos políticos peruanos. De hecho, la apuesta por la independencia es ya una apuesta política, ¿no? Es decir, es un querer no seguir bajo el gobierno de otro país, de la metrópoli, es decir, apostar por una monarquía constitucional o una república, que fueron las dos formas de gobierno que estuvieron, digamos, en debate durante la independencia. Pero aun cuando fuera la monarquía constitucional, que era en un principio la propuesta de San Martín, ya significaba una gran diferencia respecto de la monarquía absoluta que representaba al rey de España, ¿no? Porque, como sabemos, la Constitución significaba un límite al poder del rey, ¿no es cierto? Es decir, el rey ya no podía tener el arbitrio máximo, sino que ese arbitrio se veía mediado por la Constitución. Lo otro que estaba en debate era la República, que fue finalmente por lo que se optó, es decir, el gobierno de las instituciones y no de las personas, y con algo que es fundamental en todo planteamiento republicano, que es la división de poderes, ¿no es cierto? Es decir, poderes autónomos que sean capaces de ejercer en su propio ámbito autonomía frente a los otros. El aspecto democrático será una conquista que vendrá después, ¿no? Así es. En este periodo, muchos hablan sobre el caudillismo militar y el daño que pudo haberle hecho a estos primeros años, ¿no?, de independencia, de formación, de ordenamiento político. ¿Qué considera usted? Sí, fíjate, por una parte el caudillismo era, digamos, un mal casi que necesario, ¿no es cierto? Es decir, en un país que empieza su vida independiente y sin tener previas instituciones muy bien organizadas, lo que comienza a suceder es la pelea entre caudillos, las figuras, las ¿no? figuras, que ninguna todavía, por lo menos en los primeros años, tiene un alcance pan-nacional, sino que muchas veces son líderes regionales. Digo, Lima una región, el sur otra región, el norte otra región. Y entonces, claro, efectivamente esto comienza a causar algún perjuicio, digamos, a la idea original de república, porque, como decíamos, la idea de república era el no gobierno de las personas, sino de las instituciones. Y el fortalecimiento de lo que eso conlleva, ¿no?, del país, bueno, de las instituciones, como bien dijo. Correcto. Ahora, en un periodo como en el inicio de la república, donde además hay una gran crisis económica, ¿no? Hay una gran crisis económica, entonces es difícil llevar a cabo el proyecto, y yo diría que más o menos esta cosa comienza a estabilizarse desde el punto de vista político con Castilla, mediados del siglo XIX, siendo el mismo Castilla un caudillo, pero digamos un caudillo que tiene éxito y que, si bien es cierto, todavía no implanta una república modelo, sí logra implantar un poco de estabilidad en el país, ¿no? Ahora, el pensamiento político peruano pues incluye, como bien ha dicho, acontecimientos, ¿no?, momentos históricos, personajes clave, y yo justamente quisiera consultarle por ello, ¿no? Además de los personajes que ya usted ha mencionado brevemente, ¿qué otro podría mencionar en esta evolución, en este paso a la democracia? Mira, yo diría que en el siglo XIX nuestro gran pensador político, es decir, el que no solamente teoriza, sino que además quiere llevar a la práctica el legado republicano, es Manuel Pardo, ¿no? Manuel Pardo, que fue alcalde de Lima, que fue ministro, que fue presidente, que fue parlamentario, civil, ¿no?, el primer presidente civil, el líder del primer partido político,
el Partido Civil, y Manuel Pardo comienza a darse cuenta que lo que es necesario en el país es una república práctica, es decir, dejar el discurso republicano que no se ha abandonado desde la independencia. Tenemos 50 años hablando de república, pero es necesario construirla. Y para construirla, cree Pardo, necesario dos cuestiones que podrían parecer, digamos, contradictorias, pero que las lleva a cabo él. Uno es reforzar el poder central. ¿Por qué reforzar el poder central? Porque sin un poder central, sin una capital, sin una cabeza fuerte que pueda digamos, ejercer su primacía sobre las demás regiones, sin eso es muy difícil llevar a cabo un proyecto nacional de largo alcance. Y se refería al poder del país, no del gobierno. Correctamente, ¿no? Ciertamente, ¿no? Uh-huh. Al poder central de la capital, una capital dentro de un Estado-nación. Como su nombre lo indica, capital, tiene que ser cabeza, tiene que ser fuerte para poder, digamos, convencer de un proyecto nacional que todas las demás regiones lo sigan, ¿no? Es decir, una capital hegemónica. Pero por otro lado, decía Pardo, es también necesario empoderar a las regiones, ¿no es cierto? Y entonces con Pardo comienza toda una política por empoderar a las municipalidades, ¿no? Es decir, el gobierno de la región. No es un gobierno nacional, pero es el gobierno de la región que debe tener sus propias pautas también. Y los partidos políticos propiamente, que bueno, bien ha dicho, empiezan con Manuel Pardo Lavalle, ¿cómo van evolucionando luego en el tiempo, ¿no? Si es que respondemos además que se crean porque tenía que haber un ordenamiento de la política, ¿no? Claro, fíjate, yo quisiera decir dos cosas aquí, ¿no? La primera es que los primeros partidos políticos del Perú, el ejemplo que acabamos de poner es el Partido Civil, no son partidos políticos de masas, ¿no? Son partidos políticos, digamos, todavía de élite o de una clase media más o menos adinerada. El pueblo, como lo llamamos hoy, no está todavía en política. Para ello es importante entonces entender que la política tiene que ir de la mano con la sociedad del momento. Exactamente. ¿No? ¿Cómo se desenvuelve? La política tiene que adecuarse a la sociedad del momento, la sociedad en tanto evoluciona, la política tiene que evolucionar, y eso pasó en el Perú. Los primeros partidos de masas los tenemos recién en el siglo XX. 1920, el Partido Aprista, el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui, y luego vendrán algunos otros partidos. Ahí ya tenemos una clase media mucho más consolidada, ahí tenemos sectores populares mucho más enterados y mucho más dispuestos a la política, y por lo tanto tenemos planteamientos que son, digamos, un poco más globales respecto de la realidad del Perú. Pero en todos estos casos, es decir, en los primeros partidos políticos y en los después, los partidos políticos de masa, hay algo que quizás no vemos tanto hoy, que es un trabajo partidario, ¿no? Es decir, la única manera de luchar contra los caudillos, la única manera de institucionalizar la política, es que tengamos partidos políticos en donde los líderes surjan de abajo del mismo partido, en donde los líderes tengan una carrera política, en donde los líderes no solo se representen a sí o a determinados electores, sino que representen una ideología, que representen algo que va más allá de ellos, ¿no? Y qué bueno que lo mencione, porque esa es justamente la lucha del hoy, ¿no? Correcto. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo fortalecer los partidos políticos? Y que muchas instituciones, el Jurado Nacional de Elecciones también, ya ha respondido, ¿no? Con diferentes propuestas, con la reforma electoral y con la posición que ha tomado. Entonces, pues, claro, uno dice, ¿por qué estamos regresando tanto en el tiempo? Y es que conocer el pasado nos ayuda también a entender por qué estamos así hoy. Sin duda, ¿no? Porque durante mucho tiempo los partidos políticos lo que hemos hecho es, yo creo, exactamente lo contrario para lo que deben existir los partidos políticos. Es decir, cada partido político lo que ha hecho es, digamos, priorizar pequeños caudillos regionales. Claro, se habla del regreso al caudillismo, ¿no? Así es, ¿no? Los principales competidores por esto del voto preferencial, por ejemplo, en los partidos políticos son los mismos integrantes de los partidos políticos, ¿no? Entonces, muchas veces esto fortalece ciertos liderazgos regionales y en desmedro de un liderazgo nacional. Y claro, yo creo que
formarse, o sea, creo que todo partido político debe tener una escuela de formación, cada uno de acuerdo a sus propias convicciones, y creo que esa escuela de formación, repito, es para el integrante de ese partido político un referente que probablemente le pesará a la hora de si acepta o no algo de Odebrecht, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y ahí pasamos a otro tema directamente, porque la historia del pensamiento político peruano, la historia de la política del Perú, lamentablemente no puede desligarse también de la historia, pues, de la corrupción en nuestro país, ¿no? Y cómo se liga justamente a la política. Lamentablemente la corrupción casi que es un mal endémico, ¿no es cierto? Está presente, mira, no solo desde la República, sino probablemente desde antes, desde toda la época colonial. Los virreyes, los funcionarios coloniales, cuando recibían una ley solían decir, la ley se acata pero no se cumple, es decir, hago un poco lo que quiero, ¿no? Porque claro, una metrópoli tan lejana no siempre podía supervisar lo que sucedía en el virreinato. Pero luego con la República, al principio, claro, no hay mucha posibilidad de corrupción porque no hay mucho dinero, pero cuando llega este boom económico a mediados del siglo XIX, que significa el guano, la corrupción comienza a tener una presencia importante y yo diría que continua en la historia del Perú. Yo a veces con mis alumnos, un poco en broma y un poco en serio, les digo, sin embargo, la corrupción antes era, digamos, un poquito más honorable, ¿no? Porque los puentes que se construían antes siguen existiendo hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, este puente, el puente Balta en el centro de Lima, que sigue existiendo hoy, en su momento tuvo denuncias de corrupción a la hora de ser construido, pero sigue existiendo hoy, ¿no? En cambio hoy no solo hacemos corrupción, sino que hacemos mal las cosas para que luego se caigan. Y yo creo que tiene que ver esto con la importancia también de los partidos políticos. El historiador Quirós, haciendo una historia de la corrupción en el Perú, dice que más o menos el promedio que ha afectado al PBI la corrupción podría estar alrededor del 5 al 6%, ¿no? Es decir, si pensamos en la huelga de los maestros están pidiendo que el presupuesto de educación sea el 10%, ¿no? Ahorita es más o menos el 4%. Si no tuviéramos corrupción, podríamos decir que podría darse, ¿no? La corrupción está en todas las esferas, ¿no? Lamentablemente en la vida diaria también y de todas las personas, los ciudadanos, ojo, pero si estamos hablando de partidos políticos, ¿no? De pensamiento político, ¿cuáles deberían ser las principales acciones al interior de los partidos para luchar contra la corrupción? Yo creo que la primera, decía, tiene que ver con tener una idea clara de país, ¿no es cierto? Es decir, un diagnóstico de país. No solamente soluciones coyunturales respecto de algún determinado momento, sino construir un partido. Un partido no se construye de la noche a la mañana y un partido no se construye para un evento electoral, ¿no? Una de los grandes males en los últimos años es que hemos tenido partidos políticos construidos para un evento electoral y que han ganado en ese evento electoral. Quizás una de las peores herencias de la década del 90 es esta mala imagen que en general tenemos la sociedad de los partidos políticos, ¿no? Nosotros escuchamos a políticos que están en la política desde el año 90 y que siguen diciendo que no son políticos. Entonces, si no son políticos, ¿qué son, no? Yo creo que tenemos que revitalizar el concepto de política. Yo creo que la política la hacen los políticos, que los técnicos, que los intelectuales, que los profesores ayudan, pero que la política debe estar en manos de políticos que son los que se forman en partidos políticos para tener un norte, para tener un diagnóstico y para poder construir un Perú, ¿no? Y no solo hay que hacernos preguntas, ¿no? Los ciudadanos no solo tenemos esa responsabilidad, sino que también tenemos que tratar de respondernos ahora que mencionaba esto de por qué aparecen, claro, ¿no? Partidos políticos o movimientos políticos, regionales, en fin, para un proceso electoral, ¿no? Y además resultan ganadores. ¿Qué pasa luego de un mal gobierno, ¿no? ¿Qué pasa luego de este desencanto? Se abren oportunidades para todos y para todo. Así ¿no? es, así es. Y la cosa se dispersa
más, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay democracias muy consolidadas que solamente tienen 2 o 3 partidos políticos, ¿no es cierto? Quizás ese ejemplo puede ser demasiado, pero sí no deberíamos tener tantos partidos políticos que dispersan mucho la oferta incluso electoral, dentro, ¿no?, de ese número se puede encontrar una riqueza de propuesta. Correcto. ¿No? Y además la amplitud de oportunidad al interior de cada partido, que también es importante, ¿no? Y que es una queja que muchas veces existe por algunos militantes de algunos partidos. Claro, lo que pasa es que el partido político, una de las cosas en las que forma es a debatir, ¿no es cierto? Al interior del partido político no tienen por qué estar todas las ideas previamente establecidas. Uno aprende a debatir, uno aprende a discutir y bueno, y finalmente a aceptar si es que la posición de uno no es la que ha triunfado, ¿no? Pero esto que a veces vemos que algunos que ejercen la política hoy se sienten ofendidos porque hay alguna muestra que no representa la supuesta verdad histórica, es porque no están acostumbrados a debatir, es porque no están acostumbrados a poner en discusión determinadas visiones del Perú, ¿no? ¿Qué otras lecciones nos deja la historia, ¿no? ¿En qué momento considera usted va a venir esta gran reforma? Y ojo que no hablo solamente de la aprobación del Código Electoral, sino de la reforma política, ¿no?, que supone también, por supuesto, la reforma electoral en nuestro país. ¿En qué momento se va a dar, ¿no? ¿Quiénes tienen que apostar? Mire, yo creo que estamos viviendo un momento histórico importante. Yo creo por varias razones, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo un momento en donde creo que estamos empezando a darnos cuenta que el crecimiento económico ya no es la única solución, que las políticas económicas ya no satisfacen plenamente y que por lo tanto los políticos y el discurso tiene que ir hacia otro lado, ¿no? Yo creo que esta ley que ha dado el gobierno, el Congreso y el presidente que ha promulgado, que comentabas hace un momento. Así lo vimos en el bloque anterior. Es muy importante, ¿no? Porque es una lucha frontal contra la corrupción. Directa. Es decir, aquella persona que haya sido acusada y condenada por corrupción no podrá volver a ejercer un cargo público. Ahora, esa es una medida también, digamos, post, ¿no es cierto? Pero también hay que pensar buscar en la prevención. En la prevención, también hay que buscar en lo previo. Una de las cosas que no hablamos mucho, pero que es sumamente importante en la prevención, es tener archivos, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que una determinada un determinado proyecto, una determinada APP, un determinado intento de financiamiento puede tener aspectos corruptos gracias a los archivos que tienen las propias entidades del Estado? Entonces, tener buenos archivos, cuidarlos, saberlos, digamos, catalogar, es importantísimo para la corrupción. Es importantísimo también el papel de la Contraloría. Una Contraloría que, digamos, no solamente actúe nuevamente post, sino que también sepa acompañar. No que se meta en la gestión, porque la Contraloría ciertamente no se tiene que meter, pero puede acompañar en cada uno de los procesos en los que esté vinculado el ministerio o la institución del Estado en donde esté el Contralor. Bueno, para que finalmente pues se luche también, ¿no? Se combata, como bien ha dicho, la corrupción en el país, para que los ciudadanos se sientan representados por sus partidos políticos y lleguen pues a unas elecciones ordenadas, transparentes, con ánimo, ¿no?, de escoger a su próxima autoridad. Evidentemente, ¿no? Yo creo que en ese sentido la reforma electoral es algo que estamos esperando, que tiene que venir, que es urgente que así ocurra, porque uno de los grandes problemas del Perú en los últimos años es lo que tú mencionabas, una falta de representatividad. Y hacia eso tienen que ir los partidos políticos. Esto no quiere decir que no puedan existir eventualmente movimientos independientes o algunos líderes regionales importantes, pero la política, la democracia y la república se construye en base a la existencia de partidos políticos. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Empezamos la semana pues con Joseph Daguer, historiador, con él hemos hablado del pensamiento político peruano. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.